Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Hola, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo, les saluda en la tarde de hoy Pablo Hernández. Bienvenidos al programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Hoy, como nos hemos citado y nos hemos concentrado para este momento, donde venimos y conversamos y analizamos los distintos temas políticos que ocurren y que tienen una repercusión en nuestra vida. Hoy estaremos hablando de un acontecer político muy reciente, específicamente que está ocurriendo en el ámbito legislativo. Unos cambios que están surgiendo producto de semanas y demás, y vamos a hablar un poco cómo la llegada de el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, al gobierno ya está teniendo sus efectos, ¿cierto? Hemos llamado a este programa el día de hoy el efecto Benedetti, y quiero decirle que esa foto que está ahí, donde lo ven muy sonriente y demás, no es por simplemente escoger una imagen, sino que tiene un toque un poco sarcástico por todo el rol que está cumpliendo el actual ministro del Interior y que ya se están viendo resultados sobre su gestión. Hace semanas, y una de las cosas que más le preocupaba al gobierno nacional era el tema de la reforma a la salud, ¿cierto? Estaba trabada, no llevaba su trámite y demás, pero bueno, han habido cambios, ya hay un efecto y demás, la llegada del nuevo ministro. Claramente hay cosas que están sucediendo y que vamos a comentar acá. Entonces, luego de que ocurrieron semanas de incertidumbres y que había bloqueos en la Cámara de Representantes con relación a la reforma a la salud, porque cabe mencionar que la reforma a la salud es uno de los proyectos transversales y más importantes del presente gobierno. Cabe también recordar que ya ha habido varios intentos de aprobar la reforma a la salud. Pues recuerden que a principio de gobierno se presentó y el gobierno pues perdió la batalla legislativa, donde en ese entonces era la ministra Carolina Corcho, y bueno, eso la llevó a salir del gabinete presidencial. Hoy se está en un trámite y demás, pero la gran pregunta es ¿qué cambió el panorama político actual para que se desbloqueara la reforma, o más bien se desbloqueara el trámite de la reforma a la salud? Por mucho tiempo, muchas semanas, habían 3 personas que en los altos cargos dentro de la Cámara de Representantes que estaban bloqueando esa reforma. Entonces, ¿cuál fue el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti, en todo este desenlace? ¿Qué implicaciones tendrá esto en el trámite legislativo y demás? Entonces, la idea es que usted se quede acá, que nos pueda acompañar para analizar al detalle cada uno de los movimientos políticos que se vieron en el transcurso de estas semanas, que llevaron el desenlace y pues que claramente se desbloqueara o se destrabara la reforma a la salud
en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes. ¿Ok? Importantísimo eso para que lo tengan muy pendiente. Ahora, como estaba mencionando anteriormente, y estos nombres lo van a escuchar, y es que estas tres personas, principalmente la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina Mayá Garrido, y también el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Jorge Rodrigo Tovar, eran quienes se estaban negando a firmar el orden del día. Ojo, estos detalles de trabas que se ponen y demás en el ámbito político para que no lleve su curso las leyes, las reformas y demás, buscan trucos, artimañas que son legales, que están normadas, o sea, están reguladas por una normativa para simplemente trabar una ley, una reforma. Pero esto es lo que está ocurriendo, que estos dos personajes que estamos mencionando ahora mismo, más el presidente de la Cámara de Representantes también, tenían detenido un poco la reforma a la salud. Que bueno, hoy no entraremos al detalle de explicar los puntos de la reforma a la salud como tal, sino más bien el objetivo de hoy es analizar cómo los movimientos políticos lograron destrabar una reforma, un proyecto tan importante para el gobierno nacional. Importantísimo eso. Ahora, sin embargo, el panorama cambió cuando el segundo vicepresidente ya incluyó en el orden del día la discusión en plenaria de la reforma a la salud. ¿Ok? Y bueno, según se explicó, esto es lo que se explica de cara a la comunidad, de cara, esto es lo que se comunica de cara a la sociedad, lo que se comunica en prensa, mientras también vamos viendo unas imágenes y lo que se comunica. Pero detrás de todo esto, y lo contaremos a continuación, qué ocurrió. Según esto, se comentó que el presidente, más bien el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, logró un acuerdo con el ministerio para que el Ministerio de Salud acogiera las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, sobre el tema de la unidad de pago de capitación, la UPC, la discusión que hay alrededor de eso, ¿cierto? Hay un punto muy crítico que la Corte Constitucional ya se pronunció y que estableció de que debe ser revisada y que debe ser otra metodología totalmente diferente. Pero además de eso, lo segundo que supuestamente motivó al segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes fue que se destrabaron otros proyectos que estaban atrasados. Específicamente, la ley de honorarios justos para los concejales, la ley Ángel y la ampliación de los municipios PEDEP. Esos municipios PEDEP que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial, producto del acuerdo de paz de 2016 y demás. Ya, bueno, de hecho, varios municipios o algunos municipios del departamento de Sucre están catalogados dentro de estos municipios con ciertas especificaciones y que fueron producto de la violencia. Y por último, pues también dice el segundo vicepresidente que producto de presiones de las bancadas, pues que lograron que él poder establecer en el orden del día la discusión de la reforma y firmar posteriormente. Luego de eso, el presidente, que se llama Jaime Raúl Salamanca, firmó y quedó establecida, y hoy martes a la 1 de la tarde se comenzó el debate y la discusión en plenaria, básicamente en la Cámara de Representantes. Pero ahora, hay unas imágenes que yo quiero que ustedes vean, que es cuando Benedetti está llegando al Congreso de la República. Y esto, más allá de que fue muy polémico y demás, esto no fue
un tema al azar. En política muy pocas cosas son improvisadas. Esta llegada, y por ejemplo lo que usted está viendo en pantalla, que Benedetti está hablando con Racero, que es un representante de la Cámara, un líder político del Pacto Histórico, con Ahmed Escaf, también representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico. Todas estas imágenes que ustedes están viendo y que precisamente se dan en Cámara de Representantes, que es donde estamos hablando hoy, que se desbloquearon el trámite, donde se desbloqueó el procedimiento para discutir la reforma a la salud. Pero ojo, esto ocurre ahí en el Cámara de Representantes, pero anticipadamente el presidente se reunió con cada uno de estos congresistas. Se cuenta que el ministro del Interior citó a algunos de las bancadas del Partido Liberal, Partido Conservador, algunos del Pacto Histórico, para conversar alrededor de esta situación y de la reforma. También se comenta que en esa reunión uno de los aspectos que se mencionó fue por parte de algunos congresistas hacia el gobierno nacional, es la poca representación que tenían en el gobierno, en el gabinete, y que de alguna manera eso les ayudaría a ellos en el trámite de la reforma a la salud. También se comenta que el presidente de la República, de manera sorpresiva, llegó a ese salón donde estaban reunidos los congresistas con el ministro del Interior y dio un fuerte regaño a cada uno de esos congresistas de por qué el atraso o la demora en discutir la reforma a la salud. Entonces, pues hizo un llamado de atención muy fuerte, y es lo que se comenta por fuentes periodísticas y demás. Entonces, producto de todas esas conversaciones que se tuvo con los partidos tradicionales, con algunos de sectores de izquierda, posteriormente llega Benedetti a la Cámara de Representantes, saluda, es muy bien recibido y demás, y ya comienza todo el asunto de las discusiones, y que incluso ayer la nueva directora del DAPRE en el Consejo de Ministros televisado anunció que ya se había logrado un acuerdo, que ya se había logrado algo con el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, y por lo tanto ya estaba establecido dentro del orden del día la discusión de la reforma a la salud. Y por eso es que a este programa le hemos llamado el efecto Benedetti, porque no lleva ni un mes como ministro del Interior y ya está dando sus primeros resultados. E incluso el mismo Gustavo Bolívar en una entrevista mencionó que de alguna manera la llegada de Armando Benedetti le estaba sirviendo al gobierno, porque cuando era jefe de despacho le estaban haciendo microgerencia a sus directores del DPS. Ojo, clave eso. Ahora, esto no es una apología a aplaudir a la labor del nuevo ministro del Interior, sino es que veamos y estudiemos este caso en particular, y la gran pregunta que motiva todo esto es si supuestamente es una buena reforma y el gobierno tenía todo el apoyo, ¿por qué tanta demora y demás? ¿Por qué llega alguien de la política tradicional a apoyar a un gobierno de izquierda y se comienzan a ver resultados? Entonces, importante esto que estamos mencionando acá sobre ya los primeros resultados o los efectos de Benedetti en su labor. Recordemos que Armando Benedetti es recordado por sus capacidades de hacer alianzas. Tiene una experiencia de 20 años en el Congreso de la República siendo congresista. Por lo tanto, sí conoce un poco cómo llevar estos asuntos de la política, sobre todo leyes y demás. Incluso al él posesionarse
como ministro del Interior, uno de los principales retos es poder desbloquear y darle continuidad a las discusiones de las distintas reformas, porque ojo, no es la reforma a la salud no es la única reforma importante que tiene el gobierno y demás. Entonces, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y en minutos regresamos y seguiremos analizando el efecto de Benedetti en el ámbito legislativo. Ya regresamos. Somos Canal 2. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Gracias a quienes se han mantenido e incluso quienes apenas llegan, estamos hablando y los colocamos en contexto sobre el efecto Benedetti. Es como hemos catalogado hoy el programa, donde hemos revisado un poco el tema de los movimientos políticos que ha hecho el nuevo ministro del Interior y que han ayudado al gobierno nacional a que por fin se comience el trámite, el proceso de discusión en la Cámara de Representantes de una de las reformas más importantes y una de las banderas más importantes de este gobierno, que es la reforma a la salud. En ese sentido, estamos comentando que como alguien de la política tradicional, que tuvo 20 años siendo congresista, viene y ahora colabora con un gobierno de izquierda y está dando resultados en menos de un mes. ¿Okay? En parte eso es lo que hemos estado comentando para quienes se vienen uniendo. Ya en esta parte de cierre, como estábamos diciendo, la capacidad que tiene Armando Benedetti para tejer alianzas, que conoce a los congresistas, que conoce el manejo del Congreso de la República en su totalidad, e incluso esas imágenes que estábamos viendo en una entrevista previa a su entrada al Congreso, le preguntaban que qué venía, que cuándo se iba a reunir con el Senado, con senadores y demás. Decía pronto, es decir, está todo un trabajo legislativo de persuasión, de conectar y de poder ganar los votos necesarios
en el Congreso de la República para aprobar la reforma. Cabe mencionar aquí, y lo dije en el programa anterior, que algo que se está construyendo de cara al año 2026 es el tema del Frente Amplio, que es que el gobierno está liderando en cabeza o con la visibilidad de Armando Benedetti la posibilidad de armar coaliciones de distintos sectores políticos, tanto de derecha, de centro y como de izquierda, para poder tramitar sus leyes, sus reformas y demás. Ahora, en una entrevista reciente que le escuché al presidente Gustavo Petro para el medio El País, él decía que lo importante es lo que se haga este año. Él decía que eso es lo que le va a quedar en la memoria de las personas y que de alguna manera los resultados que se entreguen este año 2025 va a determinar un poco las elecciones del año 2026. Porque cabe mencionar, y bueno, tiene mucha razón lo que dice el presidente, en el 2026 pues ya todos vamos a estar concentrados en las elecciones, se mete ley de garantías, por lo tanto ni las entidades descentralizadas ni el gobierno nacional puede ejecutar presupuestos en una temporada de 3 meses, la famosa ley de garantías, y por lo tanto este año es fundamental para el gobierno nacional poder ejecutar, poder mover el dinero, poder hacer inversiones y dar resultados. El presidente lo ha entendido así y por eso figuras como Armando Benedetti en la consecución, en la construcción de ese Frente Amplio que tanto necesitan para lograr los acuerdos y poder lograr las reformas que desean, es necesario para ellos. Estamos haciendo el análisis desde el punto de vista profesional sobre lo que está aconteciendo, sobre cómo esto se está llevando a cabo desde el gobierno así hacia el legislativo para dar los resultados que ellos esperan y demás. Ahora, y también hay que mencionar que el hecho de que ya se haya puesto a discusión, que ya se haya puesto en materia en el orden del día, no asegura la aprobación del mismo. La Cámara de Representantes pues es la Cámara que tiene más congresistas, por lo tanto necesita un gran esfuerzo para conseguir los votos. Están haciendo pues toda la diligencia y demás para conseguir eso. Sin embargo, tiene todo su trámite. Hoy apenas empieza, tiene que surtir todos los debates en Cámara de Representantes y posteriormente surtir todos los debates también en el Senado de la República para así ver, es decir, tiene un tiempo bastante prudente de meses, de varias semanas sobre lo que va a pasar, pero de entrada, como estamos mencionando, ya se están viendo efectos sobre la llegada del ministro. Entonces, yo quiero hacer unas preguntas, y algo que le llamamos preguntas claves, tres preguntas claves, tres preguntas claves que son importantes para definir un poco el futuro de esto. Y vamos con la primera pregunta, si la podemos interactuar y demás. ¿Logrará el gobierno consolidar una mayoría para aprobar el proyecto sin cambios sustanciales? Ojo, es importante y nos quedamos sobre esta primera pregunta, y es que no sale del Congreso de la República ningún proyecto como entra. Eso es fundamental. O sea, así como entra, así no va a salir. Pero lo importante es que el gobierno nacional, en términos de gobernabilidad, para poder que sea aprobada su reforma, necesita hacer acuerdos, necesita consolidar una mayoría, como estaba mencionando anteriormente, para así lograr que se apruebe la reforma. Entonces, también la segunda pregunta clave para entender el futuro de esta reforma, vamos a la segunda pregunta, que es importantísima. ¿Qué sectores políticos intentarán frenar la reforma? La segunda pregunta, ¿qué sectores políticos intentarán frenar la reforma y con qué estrategia? Principalmente la oposición, principalmente partidos como Cambio Radical, partidos como Centro Democrático y demás.
algunos del Partido Conservador, más allá de que ya tienen unos acuerdos para que apoye, y muy seguramente hablarán sobre las desventajas, debilidades y las afectaciones que puede tener la reforma a la salud para el sistema como tal. Recordemos que, ojo, y lo estaba mencionando anteriormente, esta reforma no es la primera vez que la presentan, y con base en ese primer ejercicio que ellos hicieron, esto es una especie de propuesta mejorada, de producto de las discusiones y demás, y claramente con una mayor capacidad de gestión, de diálogo, de consolidación, de buscar cohesión y demás. Y por último, también la última pregunta, para que todos pensemos en esto: ¿se avecinan nuevas negociaciones o posibles modificaciones en el articulado? Lo más seguro es que sí. Como estaba mencionando, el proyecto de ley se presenta de una manera, obviamente todo el gobierno desea que se apruebe todo lo que ellos contemplan ahí, pero al final, en medio de la discusión, incluso los artículos, las discusiones de los artículos son una forma de debatir, una forma de llegar a consenso. Es posible, y esto lo comento como estrategia legislativa, a veces los gobiernos colocan artículos con el fin de negociarlo. No es que necesariamente quieren que se queden ahí, sino que lo ponen como una especie de gancho, es decir, listo, yo elimino pero apruébame estos dos más. Eso lo usan mucho en términos de estrategia legislativa, para así aprobar el resto de artículos que sí le interesa al gobierno que sean aprobados. Entonces coloco 2, 3, 5 que quizás pueden ser sujetos de discusión, que sabemos que no van a ser aprobados, pero todo es a propósito, de tal manera de usarlos como gancho para negociar, pero que realmente la finalidad es que pasen los artículos que realmente le interesan al gobierno nacional. Esto es un trámite legislativo que inicia, y estas son preguntas claves que consideramos importantes para que podamos entre todos entender cuál va a ser el futuro de esto. No está aprobada todavía, apenas está empezando su trámite. Hay que ver qué nos dice la Corte Constitucional, qué dicen los congresistas, qué mencionan el gobierno y demás. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo los primeros efectos, los primeros resultados del ministro del Interior, Armando Benedetti, en su labor legislativa, en su labor, de interlocución con el Congreso de la República para que se aprueben las reformas del gobierno. Bueno, muchísimas gracias, hemos llegado al final del programa. Gracias por compartir con nosotros. Esta dinámica de hacer preguntas y demás la estaremos haciendo más seguido. Ustedes a través de las redes sociales o comunicándose directamente al Canal 12, en YouTube, en Facebook o por donde nos estén viendo, nos pueden escribir y también dejar preguntas. Eso nos sirve de retroalimentación, eso nos sirve para nosotros tener una mejor cercanía con ustedes y así responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar acá con ustedes. Gracias al equipo técnico del Canal 12 por colaborarnos y hacer posible este programa. Nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga. Estás viendo